a través de Factor 96.1. Yo soy Lili Aguilera y estamos con Clau Olmos. ¿Cómo estás, Hola, Clau? Lili, buenos días, bienvenidos a todos los que nos escuchan como cada sábado. Como cada sábado, efectivamente, y además hoy con un tema muy especial porque tenemos una invitada. Así es. Que vamos a presentar en este sábado de tanatología. Bueno, ella es la doctora Diana Perales Martínez, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialidad en infectología por el Instituto Nacional de Cancerología de la UNAM. Ay, doctora, mira que muy bien. Certificada por el Consejo Mexicano de Infectología, además que es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, miembro de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Sea usted bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. No, pues un placer, doctora, de tenerla por aquí. Bienvenida. Gracias, Claudia, gracias, Lili, por este recibimiento y pues encantada de compartir con ustedes esta mañana y este programa. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias a usted que nos permite, que nos hizo el favor de aceptar esta invitación por conducto de nuestra amiga Iracema, que siempre nos hace muchas buenas recomendaciones, porque bueno, creemos que hoy es muy importante tratar este tema en relación a que el 28 de julio se conmemoró el Día Mundial contra la Hepatitis, y creo que muchas veces o muchos de nosotros hemos escuchado esto, que la hepatitis de aquí acá, pero no que tenemos medio de chiquita, que sí, ya medio de grande y es peor de grande. Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Sí, exactamente. Que no sabemos de la hepatitis. Y nosotros tratamos aquí en Sábados de Tanatología todos los temas o muchos temas que tengan que ver con pérdidas o con duelos. De repente, pues bueno, la pérdida de la salud a cualquier edad es nos puede generar un duelo que puede ser por un tiempo corto, por un tiempo largo, porque depende de también, por ejemplo, en el caso de esta enfermedad, que vamos a entrar un poquito de lleno en ese tema. Por eso llamamos aquí a la experta que nos hizo el favor de estar aquí, para que podamos también responder las dudas que el público tenga. Pueden mandarnos un mensajito. Lili, ¿les puedes mencionar el WhatsApp? Sí, 4844-2961 para que nos manden mensaje, cualquier pregunta, duda, que aquí está la experta para que nos digan 4844-2961. Sí. Muchas gracias, Lili, gracias. Pues bueno, doctora, vamos a entrar de llenísimo en este tema. Para las personas que nos escuchan y que solamente hemos escuchado muy vagamente la enfermedad de la hepatitis, quisiera que nos platicara qué es la hepatitis y cuántos tipos existen y qué diferencia hay entre cada tipo de hepatitis. Muy bien, considerar que esto del Día Mundial de la Hepatitis, Claudia, salió a razón de que la Organización Mundial de la Salud desde el 2010 ha hecho un gran esfuerzo por tener más notificaciones de este tipo de enfermedades, precisamente porque, como bien lo comentas, pueden representar muchas secuelas y problemática de la pérdida de la salud de los individuos a largo plazo, incluso favorecer temas de cáncer y, por supuesto, muertes relacionadas con las propias infecciones. Si bien las hepatitis, ojo, no todas son infecciosas, hay hepatitis por otras causas. Como por ejemplo las intoxicaciones con fármacos o con sustancias químicas, por ejemplo las hepatitis por alcohol o hepatitis inflamatorias por razones autoinmunes, que no son infecciones. Sin embargo, pues las que estamos acostumbrados a ver de manera sí más frecuente y que pueden tener impactos más serios a lo largo de la vida son las hepatitis infecciosas. Y de estas, digamos que hay distintos tipos, pero sin embargo podemos mencionar como los principales, que son A, B, C, D y E. Los 5 principales virus que pueden generar estos procesos. Y teniendo en cuenta que todos estos virus son diferentes, digamos, en su estructura, en su familia, en su género, hablando del patógeno específicamente, al final del día pueden comprometer el órgano que es el hígado. Y a esta inflamación seria del hígado, que es un órgano vital, que al final del día se encarga tanto de regular situaciones hormonales, de manejar los nutrientes, de filtrar sustancias, de metabolizar medicamentos y toxinas en nuestro cuerpo.
esta parte de la inflamación severa que puede tener el órgano representa que ese órgano, si deja de funcionar, obviamente el resto de las funciones de nuestro cuerpo pueden tener repercusiones al ser un órgano indispensable. Ahora, dentro de los tipos de las hepatitis virales, hay que tener en cuenta que, decíamos, hay 5 virus y el que estamos más acostumbrados a conocer es el que llamamos hepatitis A, que es una infección aguda siempre, y que si bien por aguda a veces entendemos que dura pocos días, como una gripe, no, la hepatitis A es aguda aunque dura varias semanas si lo comparamos con el resto de las hepatitis que duran años. ¿Ok? Entonces la hepatitis... O sea, no todas son así cortas, son algunas hay crónicas y hay agudas, y vamos a hacer esas diferenciaciones. Sí. Pero entonces la hepatitis A, que es la más común que la población, digamos, presente o padezca, es una hepatitis aguda que dura unas pocas semanas y que digamos que la diferencia o el impacto principal es que se transmite a través de alimentos contaminados. Muchas veces frutas, verduras mal lavadas, carnes mal cocidas, pero estrictamente su contaminación es por la vía alimentaria. ¿Y cuáles son los síntomas? Allí los síntomas, pues básicamente es que hay fiebre, hay dolor abdominal, hay náusea, hay vómito, hay mucha fatiga, y al paso de los días, segunda, tercera semana, incluso el paciente puede empezar a tener una coloración amarillenta de la piel, de las mucosas que vemos dentro de la boca, que vemos alrededor de nuestros ojos, que eso se llama ictericia. Y es una acumulación de pigmentos porque ya el hígado pues está representando o está manifestando un daño. Ya está diciendo el hígado, aquí hay señales, aquí no estoy bien, no estoy bien. Exacto. Además, esos mismos pigmentos tienen sus manifestaciones, por ejemplo, en la orina, que la orina se pigmenta como hacia una tonalidad cafezosa, podríamos decir oscura, como color maple. Y las heces fecales se tornan blanquecinas o grisáceas. Entonces, como que cambian todas las pigmentaciones. De colores. Y es muy evidente que el paciente, pues ya cuando se nota amarillo, entonces dice, aquí algo pasa y buscan atención. Y muchas veces en los primeros días de la fiebre y del dolorcito de barriga pudiera no representar como una situación tan delicada. ¿Y sabes por qué? Porque luego nos automedicamos, ¿no? Así es un dolor de estómago, pastilla para la panza. Y así lo vamos dejando, ¿verdad? O se va alargando o se van confundiendo pues esos síntomas, ¿verdad? Y le bajamos un poquito a la fiebre, le bajamos un poquito al dolor y así nos la llevamos hasta que estamos amarillos. Hasta que nos convertimos en un ser extraño. Exactamente. Y aquí, pues de cierta manera, va a depender mucho del estado de salud previo de la persona, qué tan serio pudiera comportarse esta infección, porque la realidad es de que pudiera llegar a ser muy noble y con tratamiento sintomático. Efectivamente, si tienes fiebre, te doy algo para la fiebre; si te duele la barriga, te doy algo para el dolor; si tienes vómito, te doy algo para el vómito. Mucha hidratación, mucho reposo, tener una dieta bastante, digamos, le llamamos astringente en medicina a esto de comer pues saludable, mucha verdura, mucha fruta, o sea, algo que sea fácil de digerir. Exacto, no comida procesada, no grasa, no picante, toda la parte de condimentos, sino que sea un consumo de alimentos bastante más llevadero para nuestra digestión en ese periodo. Y una hidratación pues muy abundante, porque por supuesto que todas estas fiebres generan deshidratación, cambios en nuestros volúmenes, en nuestros electrolitos, nuestras sales del organismo. Y no cualquier electrolito, ¿verdad? Pues no, en sentido... Cuando es algo del hígado no puedes tomar cualquier electrolito también. Exacto. Idealmente se prefiere que sea agua simple. Agua simple, precisamente para como no darle más carga de trabajo al hígado, que de por sí ya está lastimadito con demasiados medicamentos o demasiadas sustancias que tenga que degradar para su asimilación. Entonces, en ese sentido, pues lleva unas 2, 3, 4 semanas y todo volverá a la normalidad. Pero muchas veces los pacientes, cuando no tienen una ictericia tan significativa, que no notan ese color amarillento tan intenso, que a lo mejor, por ejemplo, en algunas personas que somos morenas, pudiera hasta pasar un poco desapercibido si es algo leve. Cuando no lo notan, pues no le buscan la parte al diagnóstico, a estudiarse, a llegar a una atención médica específica.
Y por ejemplo, volviendo un poquito para enfatizar el tema concretamente de qué tan grave puede ser una infección por hepatitis, ya nos dijo también cómo se transmite, bueno, cuando es vía alimentos, pero ¿hay otra manera también de transmisión? Así es. Okay. Aquí, en esta parte, y bueno, recalcando lo de la hepatitis A, tampoco debemos confiarnos, porque les decía yo hace un momento, depende mucho del estado del paciente. Si es un paciente que tenga ya sus defensas bajitas, alguna otra enfermedad crónica que le modifique su sistema de defensas, que lo tenga vulnerable o debilitado, esa infección, por muy que sea hepatitis A y que solita se va a resolver, porque para eso no damos un tratamiento antiinfeccioso específico, aún así, por eso se puede hospitalizar y por ello puede morir. Entonces, sí depende mucho de qué tan severas sean las manifestaciones clínicas al paso del avance de la evolución. Para que tampoco lo dejen pasar así como de, ay, bueno, al cabo que es hepatitis, ay, entonces... Y la próxima semana se me quita lo amarillo y se acabó. Ya, sí, claro. Sí. ¿Y qué otras maneras hay de transmisión? Aquí las hepatitis crónicas, que estrictamente son la B y la C principalmente, vamos a considerar que tienen distintas formas de transmisión. Ambas comparten que pueden transmitirse a través de sangre contaminada, a través incluso de trasplantes de órganos, a través del uso de jeringas o de agujas compartidas, y que aquí entra ya más un poco otras prácticas, como tanto el uso de drogas inyectables, como las perforaciones corporales, como el realizarnos tatuajes. Todo eso puede tener un impacto cuando no lo hacemos en sitios que estén, digamos, en todas las instancias de salubridad ordenados, porque por el simple hecho de compartir una aguja, eso es más que suficiente para poder transmitir, sea la hepatitis B o la hepatitis C. O cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Y luego, eso puede sonar así como que, ay, eso ya es como muy básico, ¿no? Sí. Como que quién va a compartir agujas y eso, pero puede o sea, sí se puede, ¿verdad? Sí. Y otro punto aquí también a detallar es que son formas, tanto la hepatitis B como la hepatitis C, un poco más la C que la B, pero ambas pueden transmitirse por la vía sexual. En sujetos que tienen estas infecciones ya de forma crónica, muchos años son asintomáticos, muchos años. Entonces pueden ser portadores del virus y no manifestar ningún problema de salud. El cuerpo no se te note, que no te no se te nota nada. Y ahí está y más ser difícil, portador, ¿no? pues sí, porque si tú tienes un evento sexual con una persona y no tienes el uso correcto del preservativo, que al final es nuestro principal método de barrera, eso puede ser suficiente para la transmisión. Oh, tómalo, así, qué difícil. Y luego, peor, pues ya ni siquiera sabes exactamente ni cómo. Exactamente. Okay. Entonces, estas formas, tanto la B como la C, que se vuelven crónicas, tenemos distintas consideraciones para cada una. Y yéndome en orden, pues con la hepatitis B hay que tener un punto muy importante, que también se puede prevenir por vacunación, y más adelante vamos a hablar de vacunación, pero quisiera comentarles que es una indicación absoluta de tamizaje. O sea, todas las personas que tenemos vida sexual, todas las personas, por ejemplo, las mujeres embarazadas, todos los que somos trabajadores de salud, que trabajemos en lugares, no sé, en hospitales, en consultorios, en centros diagnósticos, públicos, sí, de independientemente que no seamos médicos o enfermeras, debemos de hacernos un tamizaje por lo menos una vez al año de las pruebas de hepatitis, para tener claro que no somos portadores, sobre todo cuando no somos personas tan proactivas en la parte de vacunas, que más adelante les voy a platicar. Pero en hepatitis B, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que se comporte como una infección aguda o que se comporte como una infección crónica. Generalmente se hace crónica, y si bien sí hay tratamiento farmacológico para controlar la infección, no se cura. A diferencia de la hepatitis C, que también hace esa cronicidad, y es una cronicidad un poco más acelerada, porque esa sí te puede predisponer a cirrosis hepática, a un cáncer de hígado, y que si tú no lo detectas a tiempo, pues vas a tener ya secuelas funcionales muy serias. Claro. En cambio, cuando lo detectas
oportunamente, puedes tener un tratamiento con medicamentos que te cure la infección y por supuesto que corte ese riesgo de contagiosidad para otros. Ambas pueden transmitirse a los bebés durante el embarazo. O sea, entonces, de la mamá pequeño. al bebé. Son enfermedades que pueden transmitirse vía perinatal y que también en el control prenatal es pues muy necesario que los médicos que llevan el control de las mujeres embarazadas tomen estas pruebas por lo menos en alguno de los momentos del control prenatal para tener claro que no tenemos estos riesgos para con los bebés. Ay, qué horror. Bueno, pues es mucho más profundo de lo que creemos, Claro. ¿verdad? Y quiero preguntarle, ahorita hablábamos algo importante, las edades, porque no hemos hablado de eso. ¿Quiénes son más vulnerables? ¿Quiénes están en mayor riesgo? ¿O cómo es esto? Para la hepatitis A, en cualquier momento de la vida puede suceder, desde bebé hasta ancianitos. Porque es contagio, por eso. Porque es un contagio por un alimento Claro. que yo estoy teniendo. Ujú. Sin embargo, es una infección que generalmente puede suceder una vez en la vida, ¿sí? Y una vez que ya te sucedió, es improbable que en el futuro vuelvas a tener otra hepatitis A. La Genera hepatitis memoria. A, ok. Exacto, genera memoria, como la varicela, por Sí, ejemplo, sí. en los niños, ¿no? Que nos da en la edad escolar y listo, no vuelve a suceder varicela a lo largo de la edad adulta. Ujú. Habrá otras formas, pero no varicela como tal. Y, por ejemplo, la B y la C, pues partimos directamente tanto del inicio de la vida sexual como de las prácticas, como les decía, de agujas, de drogas, de perforaciones, de tatuajes, ya de básicamente en los adultos es en donde vamos teniendo este tipo de riesgo. Ajá, ok. Y ahora, ¿las vacunas? Las vacunas, pues estrictamente tenemos vacunas para la hepatitis A y para la hepatitis B. La hepatitis C no es prevenible. Y recuerden que es la que es pues más severa, que es la genera que más ocasiona daño, cirrosis, cáncer, de hígado. etcétera. Pero para la A y para la B sí hay vacunación. De hecho, lo ideal es que estas infecciones se previnieran todos los nuevos casos mediante la vacunación. Ambas vacunas están incluidas en la cartilla de vacunación infantil en México, ¿sí? Muchas veces a veces dejamos de lado esta parte de lo importante que es el cumplimiento de las cartillas vacunales de nuestros niños e incluso de los adolescentes y de los adultos, porque también en nuestro país contamos con una cartilla para adolescentes, una cartilla para adultos, una cartilla para adultos mujeres. mayores, que muchas veces se queda ahí en el cajón y ni me acuerdo si yo a los 20, 30, 40, 50 años me tengo que poner alguna vacuna. Y por ejemplo, para la hepatitis A es suficiente hacer el esquema infantil, que se puede hacer en la infancia, ¿sí? Son 2 dosis, prácticamente una al año, entre los 12 y los 23 meses de edad, y un booster 6 meses después. Y para la hepatitis B, esa sí requiere un poco más de esquemas adicionales, porque tú pones un esquema de hepatitis B al nacimiento. De hecho, lo primero que ese bebé cuando nace debe de recibir es la vacuna de la hepatitis B, ¿Sí la ponen actualmente? Sí. Ok. junto con la de tuberculosis para México. O sea, no es Entonces, opcional, ¿verdad? No, o no sea, es la opcional. ponen Al de niño nacimiento. que nace en Ok, un perfecto. hospital, de cualquier tipo de hospital de este país, al nacer recibe su primera dosis de hepatitis Doctora, B. ¿actualmente? ¿O a nosotros también nos Sí, tocó? esto tiene décadas, Ok. muchísimas Entonces sí nos décadas. lo pusieron. Yo ya me preocupaba, ya nosotros también nos No, tocó, pero porque ya estamos más espérense, grandes. porque ahorita van a ver. A ver, ay, no. ¿Dónde vamos? Entonces, ¿O qué? la dosis al nacimiento, luego hay un refuerzo a los 2 y luego un refuerzo a los 6 meses. Y hasta ahí es el esquema infantil. Ok. Cuando nos volvemos adolescentes, Sí. hay que volver a hacer un esquema de 3 dosis, 0, 2 y 6 meses. Cuando nos volvemos adultos, hay que volver a hacer un esquema de 0, 2 y 6 meses, porque allí sí la protección vacunal no nos dura para siempre. Hay que hacer como esta elevación de lo que nosotros llamamos títulos de anticuerpos, que son como estos niveles protectores que nos da la vacuna, que con los años o con las enfermedades se nos pierden. Entonces, si yo no me revacuno, a lo mejor no en la adolescencia, pero sí a los 20, a los 30 o a los 40 años, hago otra vez mi set de 3 vacunas, eso ya me va a dejar protegido de por vida, considerando que nuestro riesgo para la hepatitis B no es necesariamente al nacimiento, ¿cierto? Sino ya a los Sí, 30, después, 40 sí, ya más o grandes. más.
Ajá. Okay. Entonces, esa parte del hacer un esquema de vacunas, que las vacunas son gratuitas. Claro, eso iba a decir, En o sea, México. todo Al menos eso contra está en estos el sector padecimientos. salud Sí. y bueno, salubridad, IMSS, Pemex, Secretaría de Salud, lo que ahora es IMSS Bienestar, etcétera. Todas las instituciones públicas tienen vacunación gratuita contra hepatitis B. O sea, podemos llegar y decir y solicitar la vacuna. se llega con su nuestra cartilla o Sí, no. idealmente con la cartilla, que la cartilla también ya está descargable en línea. Sí. O sea, ustedes se meten a internet, le ponen cartilla de vacunación o cartilla de salud adulto, ¿no? Mujer, hombre, o del adulto mayor o del adolescente, la pueden descargar en internet. Claro, no está, por ejemplo, descarga la cartilla y bueno, esa es la cartilla para niño, adolescente, adulto, pero ya pues cada uno tiene su propia. Exacto. Y tiene que, bueno, llevarla. Si alguien va sin cartilla, de todas maneras Se la deben de poner, pueden aplicar así como la mexicanada, ¿no? De que nos dan el papelito. Ay, sí, luego de se lo aquí está grapamos. su comprobante de que se vacunó. Ay, O en los hospitales que llegan a tener un poquito más de recurso, en ese momento les aperturan su cartilla y se las entregan y súper. ahí les sellan y les registran todo. Pero sí, por lo entonces menos no hay aunque sea con el pretexto, no hay papelito. pretexto para que dejemos pasar esto. Y creo que esta información es importante porque, por ejemplo, yo ignoraba que adolescentes, que adultos, no, que nada nosotros que ver. teníamos que ponernos también. No. Y creo que es algo que vale muchísimo la pena que tomemos en cuenta por nuestra propia salud, porque sobre todo, bueno, cada vez es peor la alimentación, cada vez estamos más acostumbrados a tomar muchos medicamentos, o sea, estamos muy vulnerables por muchos aspectos y no estamos protegidos. Quiero preguntarle algo en relación a esto de la alimentación. Por ejemplo, quien tiene hígado graso, que por ejemplo ahora está mucha gente es diagnosticada por hígado graso. Y es una enfermedad que puede llevar a la cirrosis, ¿verdad? Así es. ¿Sabe la única manera es cuidando la alimentación, cambiando la alimentación? Cambiando totalmente el régimen de alimentación, pues estilo de vida saludable, ¿sabes? Porque ahí ya te vas del lado de no tabaquismo, no consumo de alcohol, no comida ultraprocesada, modificar como estos hábitos también de sedentarismo, del control de tu peso, del control de tu índice de masa corporal, o sea, Es un cambio radical. radical, totalmente. Sí. Pero es reversible. La cirrosis no es reversible. No, la cirrosis no, el hígado graso me refería. Sí, el hígado graso puede llegar en sus etapas iniciales a ser reversible. Ajá. O incluso una vez que ya hay como tal una fibrosis, podría, digamos, estacionarse y no progresar. Cuando hacemos como todas estas medidas. Pero fíjate qué importante es la prevención, ¿verdad? Sí. Qué importante es nuestros chequeos generales y que al primer síntoma acudamos con el experto. A atenderlo y cambiarlo, ¿verdad? Porque también, a pesar de que nos dicen, no nos la creemos, y como el hígado graso, pues te puede hacer empezar a sentir mal en algunas partes de tu vida, pero no es algo ni que te duela, ni que tenga algo muy evidente, pero te mata, ¿verdad? Entonces te lleva a la muerte. Mucha gente ha muerto de cirrosis que se generó con el hígado graso, ¿verdad? Entonces sí creo que pues esta plática tiene que servir para todo esto, ¿verdad? Que nosotros tomemos en cuenta todas estas situaciones. Los síntomas, ya hablamos un poquitito de los síntomas de la hepatitis A, pero ¿cuáles son los síntomas de los otros tipos de hepatitis? Como para estar bien atentos. Generalmente es una manifestación mínima, asintomática, no se percibe hasta que ya definitivamente hay un daño funcional del hígado, y una vez que se establece esa cirrosis o ya ese cáncer hepático, estamos hablando de que pasaron muchos años con la hepatitis asintomática. Y contagiando a lo mejor. Claro, porque en realidad una cosa muy interesante, las hepatitis virales pudieran llegar a ser algunos tipos hasta más contagiosas que el mismo VIH por la vía sexual. Entonces, mucha gente dice, híjole, sí, el VIH y la protección y las profilaxis que ahora hay para todo esto,
pero no nos preocupamos nunca por entender que las hepatitis virales transmitidas por la vía sexual pueden llegar a tener también desenlaces muy serios e incluso fatales. O sea, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en el 2022 notificó 1.5 millones de muertes por hepatitis B y C en el mundo. Ay, joder, no es poquita cosa. No, no es poquita, y no México, para nada. México está posicionado de la región de las Américas prácticamente entre los 4 países con más problemática por hepatitis viral, junto con Brasil, Colombia y Perú. Pero en Latinoamérica, o sea, México es en realidad un poco un foco rojo, particularmente para la hepatitis A. Y también obviamente las condiciones de sanidad, el nivel socioeconómico, etcétera, ¿no? Pero es algo que muchas veces pareciera que no pasa mucho y en realidad sí sucede. Claro, ya cuando se ven estadísticas como las que acaba de mencionar ahorita, pues se ve que el problema es un problema grave, preocupante, y sobre todo que en muchos casos o en algunos tipos de hepatitis se puede prevenir, y en los que aparece y que es asintomático o que no es muy evidente, pues también pudiéramos, si alguien que es asintomático puede ir y hacerse una prueba, irse a checar y poder asegurarse de que está bien, ¿verdad? Claro, y de ahí parte esta parte del tamizaje, que es también como una invitación importante que tenemos que hacer a la sociedad, de que todos debemos de hacernos las pruebas de hepatitis C, de hepatitis B, de VIH y de sífilis a lo menos una vez al año, porque son infecciones serias asintomáticas. Ay, sí. Y esas te las puedes hacer en cualquier laboratorio. En cualquier laboratorio. En cualquier laboratorio, incluso en cualquier institución. Todos los hospitales tienen disponibles para los derechohabientes también pruebas rápidas, donde el paciente puede ir a cualquier otra cosa, va a programar su cita, va a recoger su medicamento, va, no sé, qué sé yo, una radiografía, y puede aprovechar y pasar por el módulo de medicina preventiva a hacerse la prueba rápida de hepatitis. Casualmente, señorita, enfermera, pasaba por aquí. Pasaba por aquí, ¿me puede hacer esta serie de exámenes? Muy bien. Oye, yo quiero preguntar algo. Cuando vamos a donar sangre, que es importante y te preguntan, ¿no? O te hacen énfasis, ahí lo ves, que no tuvieras hepatitis, pero luego dicen que si tuviste hepatitis antes de los 10 años sí puedes donar. ¿Esto es cierto? ¿Mito, realidades? Es un poco mito, porque a todos las, digamos, muestras de los donantes de sangre potenciales, igual para los donantes de órganos, prácticamente en todo el mundo, pero particularmente en México desde hace ya varias décadas, se les hace testeo para descartar estas infecciones. Y de ahí esta frase de sangre segura, de que yo ya identifiqué que este paciente que va a donar sangre no es portador de ninguno de estos padecimientos infecciosos que pueden ser transmitibles o transmisibles pues por la vía de los hemoderivados. Entonces te lo preguntan como un poco para ahí sondear el tema, pero en realidad todas las muestras para los donantes pasan por un detallado, digamos, examinación de calidad para descartar infecciones transmisibles. O sea, y cuando probablemente hay personas que, bueno, les toman la muestra de sangre, hacen su donación, pero ya a la hora pues es una sangre que no pueden utilizar, obviamente, y le dan un seguimiento a la persona. Sí, claro, y ahí ya entonces toca captar al sujeto y explicarle, ¿sabe qué? Usted no va a poder donar porque tiene presencia de este problema de salud, se le da su diagnóstico, se le orienta de que tiene que buscar atención médica por cualquiera de este tipo de patógenos. Sí, claro, porque justo le iba a preguntar que cuál era la situación del sistema de salud respecto a la atención de personas con hepatitis aquí en el país, ¿verdad? Que ese es el que nos ocupa. Entonces, pues vemos que sí existe todas estas vacunas, sí existen todas estas pruebas y que podemos acudir a medicina preventiva, solicitarlas, y hizo ahorita énfasis en hepatitis, en sífilis y en VIH, que son las que están disponibles, que son gratuitas, que están en el sector salud. O sea, está todo ahí. Lo único es que necesitamos ser conscientes, ser responsables de nosotros mismos y prever, ¿verdad? Prevenir, porque yo creo que muchas enfermedades, no hablando solamente de la hepatitis, creo que todas las enfermedades, cuando son diagnosticadas oportunamente,
es más probable que haya un tratamiento y curarse, ¿verdad? Inclusive, Exacto. ¿verdad? Que cuando ya están en fases muy avanzadas, ¿verdad? Entonces creo que ese es un punto bien importante que el día de hoy tenemos que dejar como que claro. Hablamos ya de las estadísticas que también me parecen, pues sí, alarmantes, importantes, porque también no hay algo que nos por lo cual nosotros podamos estar inmunes a este riesgo. Yo no tengo ese problema. Exacto. Yo quiero hacer un paréntesis, o bueno, una pregunta, mi estimada Clau. Y esto va enfocado a las personas que tienen el problema de alcoholismo, cuando se vuelve una hepatitis alcohólica. Sí, ¿verdad? Cirrosis, ¿verdad? Cirrosis. No, es que hay una que es hepatitis alcohólica. Ok. Y ya la hepatitis alcohólica puede evolucionar a cirrosis. Ok. Y he escuchado mucho al cabo que mi hígado se regenera. Entonces, ahí no, ¿verdad, doctora? Esto es, es una mentira. ¿Podrías, por favor, explicarlo un poquito? Porque pudiera haber alguien que nos esté escuchando y que diga, sí, soy alcohólico, pero mi hígado está bien y además se regenera. Esa es una cosa muy importante. O sea, tenemos células que se regeneran en nuestro organismo, ¿no? Los epitelios, la piel, las mucosas, las células de la sangre que se recambian cada tantos días. Sin embargo, nuestros órganos vitales no se regeneran. Y hablando de pulmones, corazón, riñones y particularmente el hígado, que es en lo que nos estamos enfocando hoy, es un órgano o es un tejido que no hay opción de regenerar. Hay opción de frenar un daño y evitar una progresión, más no una regeneración de la función del órgano. Es uno de los contextos que creo yo que al menos en México estamos tratando también de impulsar cada vez más, que es el trasplante de hígado, porque la única manera de quitar una cirrosis es quitar el hígado y poner otro. Y para eso necesito un donante, claro, ¿cierto? Entonces, los programas de trasplante hepático en México han ido, digamos, naciendo y creciendo en los últimos años. Sin embargo, todavía nos queda mucho por hacer porque vamos bastante más atrás que con trasplante renal, por ejemplo, con trasplante de córnea, en algunos riñones, claro, con trasplantes hematológicos de médula ósea. A hígado le representa algunas complejidades también detalladas el poder tener un programa de trasplante exitoso y no hay opción de regeneración. O sea, el único salvamento para que ese paciente no muera por el daño hepático es trasplantándolo. ¿Es difícil encontrar un donante aquí en México? Sí. ¿Por qué? Sí, porque dependemos de donantes cadavéricos que tienen que pasar cadavéricos. Para empezar, que no somos tampoco, lamentablemente, una población tan donadora, ¿sabe? Sí, con esta cultura de donación, de pues tratar de aportar un poquito más a los demás, eso todavía cuesta mucho trabajo en nuestro medio. Y aún así, el poder acoplar o adaptar la compatibilidad de órganos, hablando de trasplantes, no es nada simple. Son protocolos bastante prolongados, detallados, que muchas veces incluso la sobrevida o la descompensación del paciente en cirrosis le gana el tiempo antes de poder terminar su protocolo para recibir un nuevo hígado. Entonces no es un sistema que todavía podamos tener como tan al alcance en México. Sí, pues con mayor razón, ¿verdad, doctora? Con mayor razón hay que ser pues muy cuidadosos y prevenir. Yo quisiera pedirle, doctora, que si quisiera dar algún mensaje personal que le gustaría para quienes viven con hepatitis o que tememos tenerla. Claro que sí. Aquí yo creo que es muy importante que todos tengamos como muy claro que existen las pruebas diagnósticas, que están disponibles fácilmente, que el conocer nuestro diagnóstico, por mucho que podamos temerle a ese escenario o digamos el entorno difícil que eso pueda representarnos, es mucho mejor tener la certeza de cuál es nuestro estado de salud y tener un diagnóstico preciso para poder tomar acciones. Porque no solamente es el tener el diagnóstico, para hepatitis B existen medicamentos que frenan la replicación del virus, que se tienen en las instituciones públicas de salud. Para la hepatitis C existen, sí son tratamientos complejos, largos y me atrevo a decir costosos, pero existen antivirales de acción directa que curan la hepatitis C
de manera favorable, con prácticamente un 98%, casi 100% de efectividad. Y esos programas de atención los tenemos en todas las instituciones, tanto IMSS, ISSSTE, todas las instituciones, Secretaría de Salud, ahora IMSS Bienestar, tienen programas activos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento para las hepatitis virales. Ay, qué importante, porque son pues esos que son más, más violentos, a lo mejor, por llamarle de alguna manera, más porque son más crónicos, fuertes, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Porque son crónicos. De verdad, doctora, muchísimas gracias, porque creo que toda esta información que nos trajo el día de hoy nos tenía pues muy atentos de ella, porque no nos damos cuenta de la gravedad. De repente yo cuando veo por ahí que el Día Mundial de esto, que el Día y hasta que nos metemos en el tema nos damos cuenta de por qué la importancia, por qué pues sí, por qué hacer conciencia y aprender. Tienes razón, Lili, o sea, porque pues lo podemos escuchar por ahí, y el hecho de que a mí no me esté pasando en este momento no quiere decir que yo estoy exento, y creo que toda la información que nos dio hoy es muy valiosa, porque nos ayuda a mejorar pues ese acceso que hay al diagnóstico temprano y oportuno de cualquiera de estas enfermedades. Ya, como nos dijo, acérquense por favor, a acercarnos todos a los módulos de medicina preventiva, a hacernos estas pruebas, y sobre todo también, pues bueno, la importancia, las vacunas, que bueno, existen en el sector salud. ¿Qué pretexto tenemos? Claro, son gratuitas, así, por eso digo, ¿qué pretexto? Vamos el lunes, ahí nos vemos, porque sí es cierto, o sea, ya vimos, para niños, para adolescentes y para los adultos, lo que decía de 0, 2 y 6 meses, ¿verdad? Exacto, para la hepatitis B en este caso, pero creo que no tenemos ningún pretexto ni ninguna razón como para no hacer caso de esto. Creo que también pues en todos lados, ya dijimos, IMSS, ISSSTE, el bienestar, inclusive, bueno, pues también obviamente las privadas lo deben de tener. Las instituciones privadas, ¿es gratuito en las privadas o ahí no? En los hospitales privados, todos los hospitales, al menos en San Luis, tienen su centro de vacunación, que está aperturado, porque también hay que considerar que hay vacunas que están más allá de la cartilla nacional, que son como para poblaciones especiales, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos, pacientes trasplantados, personas que van a viajar, o vacunas nuevas que aún no han sido aprobadas para el uso gratuito por el país, pero que son tremendamente más eficaces que a lo mejor lo que veníamos teniendo antes, y que todas estas están en centros de vacunación, tanto en los hospitales como por supuesto con tanto pediatras como infectólogos en nuestro empleo particular, en nuestros consultorios, pueden tener acceso a distintos tipos de vacunación. Qué importante. Preguntan, tengo 40 años, ¿puedo hacerme esa prueba? Pues claro que sí. Lo dijeron, ¿verdad? Entonces, y que en cualquier institución. En cualquier institución. Dice, hola, buenos días, excelente tema y una gran especialista. Como siempre nos informan de la mejor manera. Saludos a Claudia. Gracias. De parte de Adriana Flores. Gracias, Adri. Si tuve hepatitis A de niño, ¿puedo donar sangre ahora siendo adulto? Sí, la hepatitis A no representa algún tema para la donación, solo la B y la C. Y bueno, la D, que estrictamente la hepatitis D no hablamos mucho de eso, es muy infrecuente, pero para tener hepatitis D tienen que tener hepatitis B, porque los virus son, digamos, como una coinfección. Entonces, para la A no hay temas para poder donar. Perfecto, ok. Bueno, dice Luis Enrique, saludos a ambas, excelente tema. Muchas gracias. Ahí está. No, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos mandan sus mensajes, que nos escuchan, y les pedimos que, bueno, recuerden que este programa va a estar en el podcast, va a estar también en el canal de YouTube, búsquenos como Claudia Olmos G. Y doctora, si usted quisiera mencionar cómo la encontramos, dónde la encontramos, quien quiera acercarse con usted para alguna consulta en específico. Claro que sí, mi consultorio particular está aquí en el edificio Torres Carranza, es avenida Venustiano Carranza 1115, en la planta baja en el interior C, 6, Diana Perales, y mi teléfono es 477-378-0000.
0067 para el agendamiento de citas. Estamos a sus órdenes. Ok. 477-378-0067. De cualquier manera, si alguien no alcanzó a anotarlo, con mucho gusto puede mandarnos un mensaje aquí a cabina, o puede también localizarnos como, ya saben, Claudia Olmos G en las redes sociales, y ahí les estaremos pasando el teléfono con mucho gusto para que contacten a la doctora Diana. La verdad es que fue un tema muy amplio, muy que nos dejó muy informativo. No nos quedamos en realidad con dudas, pero sí con un gran mensaje de la prevención. Le agradecemos muchísimo, doctora Diana, por estar aquí. Mil gracias y esperamos que nos dé la oportunidad de poder invitarla nuevamente con algún otro tema o el mismo, y porque bueno, siempre estos temas son súper bienvenidos. Muchísimas gracias, mi Lili. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Cuando gusten nos echamos otro temita. Claro que sí, con gusto. La información es poder, bien dice. Así es, doctora, así un es. placer recibirla en cabina, mi estimada Clau, el Igualmente. próximo sábado. Primero Dios. Más que vamos a entrevistar a alguien muy importante el próximo sábado. Sí, ¿verdad? Sorpresa. Sí, sorpresa. Muchísimas gracias, mi Lili. Continuamos a través de Factor 96.1. Hasta aquí, sábado de tanatología.